mañana. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día. Gloria a Dios. Les voy a pedir que tomen su lugar y vamos a ponernos en pie, vamos a poner en palabra de oración este estudio, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos sabiduría para entender su hermosa palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres el autor, Señor, de esta palabra maravillosa que nos dejaste, Señor. Hoy queremos aprender de ti. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Llénanos, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor amado. Espíritu Santo, toca mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, que hable realmente, Señor, lo que tú tienes en esta mañana, esta palabra, Señor. Que nuestro corazón pueda retener, Señor, esta información para cualquier momento, Señor, tener defensa en todo tiempo de tu palabra y conocimiento. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios. Hemos estado estudiando acerca de el mensaje que Dios mandó a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Ya hemos visto el mensaje que Dios envía a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, y hoy vamos a hablar acerca del mensaje que Dios envía a la iglesia de Pérgamo. Amén. Y para eso quiero que usted abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a estudiar esta parte de Apocalipsis, este mensaje que Dios envía a la iglesia de Pérgamo. Cuando lo tenga, denme un fuerte amén. 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 Leemos todo. La palabra del Señor dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es una palabra muy bonita, muy poderosa y muy profundo. Lo vamos a estudiar. Espero que nos dé el tiempo. Primeramente Dios, sí. Y lo primero que quiero mencionar es que Pérgamo era un lugar de parte también ahí mismo de Asia Menor, y era una iglesia muy pequeña, no era como Esmirna ni como Éfeso. Éfeso era una iglesia grande, próspera, todo lo contrario de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad pequeña, pero tenía una cualidad, y la cualidad es que ellos eran muy religiosos, pero por muchísimas razones eran muy paganos, muy religiosos. Una ciudad que estaba rodeada de promiscuidad y de todo, ¿verdad? Y una de esas razones es que se encontraba en esta ciudad
un altar ¿cómo se puede decir? A una de las 7 maravillas de la antigüedad, que había una estatua de casi 300.000 metros de altura, cuenta la historia, de un dios que se llamaba Júpiter. Y en esa ciudad existían muchos altares a muchas deidades, a muchos ídolos. Este Júpiter era una de las 7 maravillas, como les acabo de decir, del tiempo antiguo, igual como fueron las pirámides, que son las que hasta el día de hoy son una de las maravillas que creo que es la única que ha sobrevivido de los tiempos, ¿verdad? Y entonces dice de que también había otra cerca que eran como los jardines colgantes de Babilonia, que también era otra cosa que era como de las cosas guau de aquel tiempo. Pero también habían levantado, dice aquí, habían levantado un altar a la ciudad, así como recuerdan que los de Egipto tenían como diosa a la ciudad de Egipto. Ellos creían que la ciudad era un dios y que lo representaba el faraón. Entonces aquí, por muchas razones, la ciudad de Pérgamo tenía muchos enemigos. Tenía mucha gente en contra de ellos, que cuando llegaron los romanos a conquistar esta ciudad, las guerras pararon contra ellos. Entonces ellos de alguna manera, en agradecimiento, hicieron levantarle como un altar a la ciudad de Roma. Y entonces de ahí sale la diosa Roma que ellos adoraban. Pero aparte de eso, también ellos decidieron levantar una imagen o un altar o un culto al emperador Augusto de ese tiempo, de ese lugar. Lo curioso fue que lo hicieron un dios, al emperador lo hicieron un dios estando vivo. Usualmente cuando le levantaban un altar, una estatua a alguien era cuando ya había muerto, pero a él lo hicieron un dios estando vivo. Y empezaron a hacerlo también una deidad, un dios a quien adorar. Es decir, había muchos ídolos, muchas cosas. Les cuento esto para que entendamos por qué el Señor, cuando les dice: ustedes, la iglesia de Pérgamo, están en medio, dice, de la sinagoga de Satanás. Estaban rodeados de idolatría, estaban rodeados de mucha inmoralidad sexual, y lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Pero quiero que vayamos versículo por versículo. Y dice aquí, yo conozco, en el versículo 13 de Apocalipsis, dice que el Señor les da, como quien dice, un halago, les dice: yo conozco tus obras y dónde moras es el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí el Señor les estaba diciendo: conozco tus obras. Es decir, que Pérgamo no era una iglesia estática, una iglesia que estaba estancada, que no hacía nada. Es reconocido aquí por el Señor, porque Él escribe y le dice: conozco tus obras, sé que estás caminando, haciendo mi voluntad, haciendo obras en la iglesia, conozco que estás trabajando, le dice el Señor, en la obra. Y le dice: y donde moras es el trono de Satanás. A lo que yo les explicaba ahorita, de todas las cosas que ahí tenían, de todo el paganismo que había, de toda la religiosidad que había, Dios se refiere a esto. Pero sé dónde moras, estás, le dice, en medio, como quien dice, en medio del, donde están todas las culebras, por decirlo así, ¿verdad? Estás en medio de todo un problema, ¿verdad? Y le dice: pero no has negado mi fe, no has negado la fe. Hermano, ¿cómo podemos ver esto en la actualidad de nosotros? Ayer estudiando yo leía y estudiaba y decía: Dios mío, cada vez que yo leía más la clase de hoy, me daba cuenta que la iglesia actual se parece mucho a esta iglesia de Pérgamo. Vimos ya a Mirna, vimos a Éfeso, pero en la actualidad la que más se asemeja es Pérgamo. Nosotros estamos viviendo un tiempo así. Amén. Y vamos a ir viendo por qué. Y dice que uno de los siervos conocidos de esa iglesia, su nombre era Antipa, dice: fue testigo fiel y fue muerto por vosotros, entre vosotros, donde mora Satanás.
Era un líder que todas las personas lo tenían como en alto estima, por decirlo así, y fue él muerto. Dice que lo cocinaron en un sartén de bronce, lo frieron, lo hicieron frito por causa del evangelio de Cristo. Y aún así la iglesia, eso pudo haber pasado, que la iglesia se tuviera miedo, tuviera temor, y dice el Señor, aunque vieron morir a mi siervo, dice, no negaron mi fe, no dieron marcha atrás por temor y decir, híjole, mejor negamos a Cristo porque así vamos a morir en el perón, ¿verdad? Y no existieron, y el Señor les hace énfasis, le dice, aún, dice, no negaron mi fe, aún en los días que vieron morir a este siervo por la causa de Cristo, ¿verdad? Que sería lógico que cualquier humano, usted ve que están matando a alguien, usted lo primero que hace es decir, yo no vi o yo no sé, aunque usted sepa, con tal que no le pase a uno, ¿verdad? Pero el Señor aquí le dice, qué bueno que a pesar de eso ustedes no echaron pie atrás. Amén. Gloria a Dios. Y entre esas cosas que el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra, en el versículo, permítanme, en el versículo 14, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Aquí el Señor le dice, pero tengo contra ti. Amén. Y aquí comienza una historia que usted puede ver en el libro de Números, capítulo 25, versículo 10, comienza la historia de lo que el Señor está hablando aquí. ¿De qué se está refiriendo? ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? Porque le dice, ustedes tienen la enseñanza, retienen la enseñanza de Balaam y que le enseñaba a Balac a tener tropiezo ante los hijos de Dios. Les voy a medio palabrancear la historia. Yo sé que quizás algunos la conocen, si no, pues les invito, léanla, está muy, muy bonita. Y cuenta aquí la historia que Balaam era un profeta de Dios. Era un hombre que era reconocido por el pueblo de Israel porque sabían que por medio de él habían recibido palabra del Señor en profecía muchas veces. Pero estaba Balac, que era el hijo de Sid, que era el rey de Moab, y viene este señor, Balac, y le manda a llamar a Balaam y le dice, necesito que vengas porque quiero hacer un trato contigo. Yo te voy a dar muchas bendiciones a ti, pero necesito que tú como profeta de Israel maldigas a Israel. Y entonces él dice que las primeras veces él se niega, pero al final van y lo recogen. El Señor le da permiso de ir y le dice el Señor, ve, pero vas a hablar, le dijo, las palabras que yo te diga, le dijo Dios, ¿verdad? Y él fue delante de Balac y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y le dice, quiero que vayamos a tal lugar a ver al pueblo de Israel desde lejos y desde allá tú lances una maldición para el pueblo. Y bueno, él va y hacen un altar, dice la historia, y que desde ahí le lanza a lanzar quizás iba la maldición o no sé lo que él quería que dijera, y Balaam no puede. Y para no hacerle cuento largo, ¿verdad?, 3 veces lo intentó maldecir al pueblo de Israel y no pudo. Porque cada vez que él iba a hacerlo, venía palabra de Dios sobre él y en lugar de maldecir al pueblo, lo bendecía. Salían bendiciones de su boca. O sea, podemos ver qué maravilloso es Dios protegiendo al pueblo de Israel. Y hay una porción donde él dice, en este capítulo 25, donde él le dice, bendito sea Israel, porque el Dios de Israel soy yo, el Dios que vive, y le menciona varias cosas. Entonces, cada vez que él quería lanzar una maldición, le salía una bendición de la boca. Y decías, ya viste, le dice que no pude maldecirlo 3 veces, lo he intentado, ¿qué puedo hacer? Y entonces Balaam le dice, te he traído de lejos, te prometí darte una bendición, lo que tú me pidieras, pero que maldijeras a Israel y no lo has hecho. Al contrario, lo veniste a bendecir.
Estaba pero enojadísimo. Y le dice, bueno, si no lo maldijiste, pero por lo menos tampoco no lo bendigas. Pero le dice, es que no puedo. Cada vez que él llegaba, el Espíritu Santo lo tomaba y en lugar de maldecir, lo bendecía. Y entonces comienza esta lucha entre ellos, y ya al ver que no pudo, Balac dijo, bueno, no se va a poder hacer lo que yo quería. Estaba muy molesto. Y Balaam al final del día le dice, mira, hagamos una cosa. Yo no lo puedo maldecir porque es palabra del Señor, yo soy un profeta. Pero le dio una idea. Le dio una idea y le dijo, hagamos, le dijo, que el mismo Dios los mate a Israel. Que Él mismo se enoje con ellos. ¿De qué manera podemos hacerlo? Entonces viene él y le da la idea y le dice, haz que el pueblo de Israel peque. Y ahí se va a enojar su Dios y Él mismo los va a eliminar. Miren cómo es Satanás. Y entonces le dice que haga de que las mujeres de Moab se introduzcan entre el pueblo de Israel y hagan fornicar a los hombres. Y que los hagan comer, dice, de los sacrificados a los ídolos. Y entonces a Dios, ustedes saben que eso era algo que a Dios aborrecía. Y le dijo, hazlo como que dice, de ese lado caer, y Dios mismo se va a encargar de eliminarlos. Tú no vas a tener que ni maldecirlos ni hacer nada. Ese fue el plan. Entonces, de eso es que aquí podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor al pueblo, a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a ponerle tropiezo a los hijos de Israel para caer en pecado, ¿verdad? A comer, dice, de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. De ahí podemos haberlo leído y nosotros, ¿de qué está hablando? Pues de ahí viene la historia de lo que Dios está hablando aquí, que en medio de ellos tenían gente que los hacían tropezar. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Dice, bueno, volviendo en el libro, es de suponer que junto a la adoración que hacía esta iglesia a todos los deidades que tenía, emperador y todo lo que celebraban a la Roma, Pérgamo se entregaba a estos actos de carácter satánico, orgías sexuales y aparte del uso de bebidas y drogas que siempre han estado formando parte del desenfreno moral. Todas estas cosas que estamos leyendo aquí las traían las mujeres paganas de Moab, que vivían ahí, que vivían haciendo cosas inmorales, venían de esa ciudad y la introdujeron en el pueblo de Israel, en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo venía cargando con una serie de cosas en las iglesias, en la iglesia de él. En tercer lugar, Jesús, no, no era lo que iba a decir. Bueno, sí, la iglesia de Pérgamo estaba siendo influenciada por un grupo erróneo que abogaba por ablandar las normas de la fe bíblica. Y aquí vamos a hablar de los nicolaitas. Eso está en el versículo 15 y dice, también, versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, dice, aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas y por qué Dios aborrecía? Le voy a dar una definición cortita, pero vamos a entrar a profundizar esa palabra. La definición que yo vi aquí, déjenme buscarla, dice que los nicolaitas, dice, enseñaron que para ser unos eruditos del arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de sensualidad por la propia experiencia y por lo tanto debe desenfrenarse sin cerrarse a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo se concernían al cuerpo y no tocaban al espíritu. Esos eran los nicolaitas. Es decir, para que usted me entienda por qué Dios aborrecía tanto, le dice, retienes ahí, dice a los nicolaitas, a las cosas que yo aborrezco. Los nicolaitas, según lo que acabamos de ver,
o representan, o más bien eran, porque ellos estaban dentro de la iglesia. No eran gente que estaba fuera de la iglesia, eran dentro de la iglesia. Pero eran de esos tipos de cristianos que dicen, no, pero es que yo no soy, por ejemplo, aquí dice, hice un acto pecaminoso, pero es en el cuerpo, el Espíritu Santo no lo usé, no lo toqué, no pequé. O ese tipo de personas que ahora en día podemos verlo muy claro, y dije, me quedé sorprendida porque dije, santo Dios, incluso yo he estado en ese lugar donde usted, no sé si ustedes conocen, pero hay iglesias donde ya no predican la sana doctrina porque tienen temor que la gente se vaya. Y que predican solo lo bonito para que la gente se quede, o por los diezmos, o por la ofrenda, o porque haga más gente, y que ya no te predican del pecado. Entonces ellos estaban como quien dice, sí, amamos a Dios, estamos en la iglesia, pero no somos tan reglamentarios, hasta allá no llegamos, eso es demasiado. Así eran los nicolaitas. Entonces Dios aborrece tanto eso, que podemos ver ahora en las iglesias que predican más de prosperidad que del pecado. Y la gente está contenta. La gente que está contenta, mire, cuando en el altar usted escucha un mensaje que a uno le molesta y le cae mal y lo enoja, eso es lo que Dios quiere decir. Pero si nosotros estamos molestos, tenemos que, yo me examinaba y decía, Señor, ¿seré yo una nicolaita de ese grupo? Porque puede ser que algunas cosas uno diga, es que esto sí lo hago, pero lo otro no lo hago, y ver qué es lo que a mí me conviene hacer. Amén. Y dice, vamos a leer aquí un poco. Una parte de los que retenían la doctrina de Balaam estaba, dice, arrastrando a muchos a la iglesia a una vida desordenada, desconcendiendo con el pecado, y por la otra, los que retenían la doctrina de los nicolaitas desviaban a los creyentes de la verdad doctrinal y la disciplina cristiana. La iglesia de Pérgamo es considerada como un tipo profético de la iglesia imperial. Por un lado, gozo del apoyo y la protección del emperador Constantino, pero por otro se dejó invadir de la corrupción de los paganos y entraron a ella una gran verdad. Bueno, lo que quiero decir al final es que los nicolaitas querían ablandar de alguna forma la fe bíblica. ¿Qué es lo que vemos ahora en el día? Usted, miren, ¿cómo les puedo decir? Ahora sí me voy a exponer. No puedo hablar de nadie más si no sea mi vida, porque pues yo soy un testimonio. Y me voy a exponer frente a ustedes. Yo sé que algunos ya conocen un poco, pero de la iglesia donde yo venía, también celebraban el clamor a las naciones, lo que hacemos aquí, que oramos por nuestros países, oramos por nuestras tierras, venimos y ponemos delante de Dios nuestros países, ¿verdad? Y oramos porque el Señor sane en nuestra tierra. De la iglesia donde yo venía, hacían lo mismo. Pero ayer me pegaba tanto esta palabra porque en la iglesia nosotros celebrábamos igual, con la única diferencia que cada país representaba a su nación con sus trajes típicos, tal cual lo hacemos aquí, pero allá tenían que bailar una canción que fuera típica de su país en el altar. Yo lo hice. Eso es ser un nicolaita. Creer que estamos haciendo algo para Dios cuando realmente no era realmente para Dios, pero como uno lo convence tanto de que estás entregando tu tierra para Cristo y vamos a subirnos al altar a ponérselo al Señor, pero bailando una canción que quizás no decía nada malo, pero no tenía nada con el carbonero. Sí, entonces uno bailaba y miré muchos hermanos de Guatemala brincando con sus sombreros y sus cosas, y según nosotros, en nuestra ignorancia, porque era ignorancia, rindiendo ese baile para Cristo. Pero eso no era así. Entonces cuando yo vine aquí, yo vi que celebraban eso, yo dije, ay no, ¿a dónde me vine a meter? Yo pensé que iba a ser igual. Y entonces yo dije, a sacar el traje típico otra vez, pero vi que aquí fue diferente. Aquí lo que más nos enfocamos fue en traer nuestras banderas de capa y rendírsela al altar de Dios en el suelo, pero en oración, no en un baile. Entonces yo le decía a mi esposo ayer eso y decía, wow, o sea que prácticamente yo estaba
Yo era una nicolaíta en ese momento. Y el Señor dice, hay muchas cosas que pueden parecerte buenas, pero su final es de muerte. Tenemos que escudriñar qué es lo que se hace. Y miren, a partir de muchas cosas que el Señor me enseñó, que pude ver que me incomodaban, y yo le doy gracias al Señor por haber salido de allá. De verdad, porque había muchas cosas que, miren, ahí jamás en una iglesia que se deje minar por este espíritu de los nicolaitas que Dios aborrece, casi siempre hablan de prosperidad. Ellos no hablan de pecado, ellos no te dicen que Cristo viene, ellos solo te dicen, hermano, usted traiga su ofrenda porque el Señor quiere que usted tenga un negocio grande y sea próspero, porque al cielo solo gente próspera va. Ese es el mensaje. Y se oye bien, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no le gusta que le digan usted va a ser solo bendecido? A nadie. Todos queremos bendición, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos. Y con esto no malinterpretemos que Dios no nos puede bendecir. Claro que sí. La palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata, y al quien quiere Él puede bendecirlo. Y yo no estoy en contra que si el Señor lo quiere bendecir a usted o nuestro pastor se ha bendecido, un ejemplo, por decir así algo superficial, que el Señor bendiga a nuestro pastor y haga un carrazo del año. ¿Por qué no? ¿Por qué nos enojamos? Porque muchos nos enojamos y decimos, ay, las ofrendas y mi tiempo ahí van caminando en ese carro. Y mira ustedes, son los que reniegan. Entonces, pero ¿por qué enojarnos si el Dios, que es dueño de todo, bendice a un siervo? Podemos pensar o creer, algo está haciendo bien para que Dios lo bendiga. Porque es el siervo de Dios. Pero no fuera uno impío, vea que ande bien bendecido, no decimos nada o decimos algo malo está haciendo. También, ¿verdad? Nunca quedamos bien. Y no estamos hablando de eso. Dios puede bendecir, sí, pero realmente el mensaje que Dios quería transmitir aquí no era que solo seamos prósperos en la tierra. De aquí, hermano, nosotros no vamos a, si bien nos va demasiado, algunos vamos a llegar a 90 años. De ahí para allá se la rifan, porque ya van contando tiempo extra. Pero nadie va a pasar más de estos años. ¿Quién quiere ser próspero solo estos par de años? No, nosotros queremos ser bendecidos y prósperos por la eternidad con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este tipo de cosas son las que ellos querían meter a la iglesia. Y Dios les dice, ustedes son una iglesia muy buena, muchas cosas, hacen muchas obras, pero allí en el culto tienen mucha gente que practica estas cosas, y la iglesia tenía un error. La iglesia, porque no se fueran, no decían nada. Caso que puede pasar aquí. Ahora en la actualidad, yo se lo mencionaba el domingo pasado, cuando usted está afuera y usted mira a alguien quizás que está en pecado, usted prefiere callarse para, dice que, no tener problemas. Y eso es lo que yo anotaba aquí. Una de las primeras cosas que Dios tenía esa intolerancia hasta esta iglesia era, dice, porque los que ellos dicen que no se comprometían a decir nada para no sufrir los ataques de Satanás. Y eso a Dios le molestaba. Hágase un autoexamen y diga, muchas veces yo a veces no he dicho nada en mi familia por no molestarlos o por no entrar en contienda. Y a Dios le molesta que usted, teniendo la verdad de Dios en su boca, no la diga. Mucha gente se va a quedar sin familia, sin amigos, por la verdad de Cristo. Pero Dios les dice aquí eso. Ustedes prefieren, dicen, tolerar el paganismo o las ideas que traigan estos queriendo suavizar la fe hacia los que cometen estas cosas en el mundo, dicen, para no sufrir los ataques de Satanás, o para decir, mejor no me meto con Satanás y él su trabajo, yo el mío, y todos juntos aquí en la iglesia. Y Dios aborrecía eso. O por ejemplo, hay hermanos que dicen, yo vengo a la iglesia y me vengo a gozar, pero yo no quiero saludar al hermano. No me cae muy bien, pero lo saludo, pero hasta ahí, y le marco una línea. Eso es pecado. Eso es ser un nicolaíta, creyendo que sos cristiano, pero realmente vives con ciertas cosas que a Dios no le agradan. A veces uno puede parecer algo insignificante, pero ojo, Dios sí lo está viendo. Uno dice, ay sí, mejor me siento aquí para no pecar y así me evito de saludarle y ser hipócrita. Sigue siendo hipócrita.
aunque no la salude, porque usted tiene un problema del corazón. Entonces ahí no ha entrado el Señor, y entonces estas cosas se daban en la iglesia de Pérgamo. Aparte, mire que luchaban con toda la idolatría y paganismo, y todos estaban ahí queriendo, y qué difícil ha de haber sido para Pérgamo existir en ese tiempo. Pero hermano, el tiempo de hoy, nosotros nos parecemos a esa iglesia, porque si usted se da cuenta, hoy es difícil ser cristiano con todo lo que se ha levantado en el mundo. Solo la agenda que usted puede ver, LG, todo el abecedario, no sé cómo se dice, está difícil, hermano, usted ir a una tienda y que usted lo vea como con ojos de amor. Cuesta, hermano, porque hay que pensar que yo tengo muchos conocidos que tienen ese problema, tengo amigos de ese lugar, de esa clase, y yo los abrazo, yo los amo, pero en mi corazón digo, Señor, qué terrible, cuando llegan con unos sus vestimentas o unas cosas, y digo, ay, pero yo digo, el Señor los ama, claro que sí, pero en mi humanidad siente aquel reproche de decir, santo, ¿qué es esto? Y luego incluso me han preguntado, mira, ¿y cómo me veo hoy? Y usted se imagina lo que estoy viendo, y yo, bien. Y muchas veces uno dice bien cuando Dios quiere que le diga, te ves mal delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, qué difícil es ser cristiano hoy. Qué feo te ves hoy. Hoy sí se te cayó el tornillo, no sé. Pero es difícil decirle la verdad a la gente, porque uno no quiere quedar mal, porque uno no quiere pelear con alguien, pero dice, ¿prefieres ir a hacerte con ellos o no decirles? En lugar de decirles la verdad. Hermanos, ¿por qué murió Cristo? ¿Porque Él les maquillaba ahí suavecita la verdad? No, Él decía que Él murió por la verdad. Y por eso les caía mal, por eso lo odiaban. ¿Y usted qué piensa, que a usted le van a aplaudir? No, a nosotros también vamos a caer mal. Pero porque decimos la verdad, hay que decir la verdad como Dios quiere que seamos, transparentes, hermano. Claro, tampoco vayan a insultar a la gente, ay, qué lindo. No, con amor. Con amor. Hijo del diablo, con amor. Pero Dios te ama, que estés perdido. Dios nos ha enseñado que tenemos que hacerlo con amor, no rechazando a las personas que quizás cometen un pecado. ¿Quién, hermanos, aquí no tiene un familiar que quizás lo invita a una fiesta? Usted viene a la casa, hay un cumpleaños, y usted va a ver que ahí quizás hay alcohol, quizás van a bailar. Todos tenemos familiares que son inconversos aún. Ustedes seguro van, miren, hasta el punto que Dios incluso pensaba de ellos, hasta eso le molesta al Señor que uno vaya. Pero él dice, pero se va a enojar mi hermana si no voy, se va a enojar mi cuñado, no sé qué, mis sobrinos, tengo que ir. Está bien, podemos participar, pero usted sea luz siempre en ese lugar. Usted no se vuelva con ellos para convivir, para que no se haga como ellos. Usted identifíquese que usted sí es un hijo de Dios. Amén. Es más, han habido lugares donde usted puede decir, yo trabajé en tal lugar, y ellos hacían unos sus chistes meros obscenos, y uno de cristiano quizás en algún error hasta se ríe, uno participa de lo que está oyendo, de las cosas sucias que estén hablando, y uno le da risa. Hasta ahí te está viendo y dice, no te vuelvas un Nicolaita, no participe. Ya ve que el libro de Apocalipsis, Salmos 1 dice que bienaventurado aquel que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya con eso ya perdimos. Porque eso quiere decir, bienaventurado aquel que nunca ha estado con un hombre hablando o escuchando, dice, a una conversación obscena o algo malo, una mala palabra, y usted participó, ya sea riéndose, oyendo, ay, pero yo no dije nada, se solo reí. Es igual, usted participó igual. Entonces, debemos tener mucho cuidado de lo que hay en nuestra iglesia. ¿Cómo estamos hoy nosotros? Porque esto viene, no podemos decir que esto era solo un mensaje para aquella iglesia de Pérgamo, o el mensaje era para Esmirna. Esto también Dios lo plasmó aquí, para este tiempo. Y ayer me decía mi esposo algo muy cierto, me decía, mira, es que Dios tiene todo calculado, porque hoy estamos estudiando esto, y uno puede decir, pero era en el tiempo antiguo y no estamos ahí. Esta palabra fue escrita en Apocalipsis. Usted sabe que es lo último que vamos a ver ahorita nosotros aquí en la tierra de este libro, las profecías. Por alguna razón está aquí en lo último. Por alguna razón Dios nos está diciendo, no seas como esta iglesia, porque al fin
ya viene, porque está escrito en Apocalipsis, en el último libro, y el Señor nos está diciendo, miren cómo era la iglesia de Éfeso, mira cómo era la iglesia de Esmirna, cómo era Pérgamo, mira cómo estamos nosotros. Estamos en un lugar parecido al de Pérgamo. Y quizás este mensaje es en general aquí en toda la iglesia, pero yo quiero que usted individualmente, usted se examine, diga realmente qué somos. He visto, ayer hablábamos de eso también, iglesias que así como Pérgamo aceptaban muchas cosas paganas en la iglesia, en el culto. Y mencionaba algo mi esposo acerca de las luces, ¿verdad? Que a veces uno ve que en iglesias tienen luces de colores como una discoteca. ¿Cuál era la diferencia? O sea, ahí entraban los nicolaitas para alumbrar el altar de Dios. ¿Acaso Dios necesita luz? No, Él es la luz, ¿verdad? Y él me decía, es que mira, pero porque teníamos esa lucha, yo decía, pero es que yo veo que pues si es para adornar el altar de Dios, yo no lo veía mal. Y me dice, no, pero es que en realidad cuando tú le pones una luz, él decía ese ejemplo, si hay alguien aquí en el altar y de repente el que está moviendo las luces, pum, enfoca la luz roja, ¿qué significa? Que todo el mundo va a enfocarse ahí, y eso significa enaltecer el ego de un ser humano. Cuando Dios no necesita ninguna luz, Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, Él no necesita nada. Amén. Gloria a Dios. Y entonces hay muchas cosas que parecen inofensivas, pero que son pecados, que a Dios no le agradan, porque vienen de ideas satánicas, ideas carnales, desde el tiempo de antes. Amén. Pero más adelante el Señor le da 3 promesas a la iglesia de Pérgamo. Le da 3 hermosas promesas que están en los capítulos 16, versículo 16, versículo 17. Y la primera le dice, a juzgar por las fallas de la iglesia de Pérgamo, cualquiera podría pensar que Jesús no estaría dispuesto a prometerle nada, porque había tanto pecado ahí. Sin embargo, cuando leemos el versículo 17, nos damos cuenta de que no solo les dio la oportunidad de que se arrepintieran, sino que también les aseguró que a todo vencedor le daría 3 bendiciones muy peculiares. En el versículo 17 dice, el que tiene oídos oiga al Espíritu, lo que dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí dice que el Señor le dará del maná escondido. ¿Qué podemos entender en este versículo de Apocalipsis? Si no venimos a una clase como hoy, hermano, créanme que es bien difícil entenderlo. Pero aquí vamos a aprender. Y dice que el que venciere, el que salga vencedor en medio de esta iglesia en Pérgamo, les ofrece y le dice, yo les daré de comer del maná escondido. En Éxodo 16, 14 habla, y usted sabe la historia. Usted conoce para qué era enviado el maná en aquel tiempo, para que el pueblo de Israel se alimentase, ¿verdad? Y pasa algo bien peculiar, que si se recuerda la historia dice que nadie podía guardar pan para el siguiente día, porque se engusanaba, se apestaba, se podría ese pan. Nadie podía estar como guardando, voy a guardar otro poquito de pan para mañana, porque Dios le volvía a mandar maná al siguiente día. Dios quería que ellos dependieran día de Él, que no guardaran por sí sus propias fuerzas. Pero más que esto, aquí dice de que Él nos va a dar de comer de ese maná escondido, o sea, es decir, hay un pan escondido. Y si recuerdan, cuando se hizo el arca del pacto, el arca del testimonio, ahí Dios le mandó a Moisés que guardara en un jarrito, por decirlo así, maná. Que ese maná que Dios mandó a esconder en ese jarro dentro del arca, dice que era el único que no se arruinaba, no perecía, no se gusanaba, no pasaba nada. Y bueno, sí recuerdan, ¿verdad? El arca del pacto eran 3 elementos muy importantes que le dijo a Moisés, guardarás eso ahí escondido. Tenía la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná.
Entonces ese maná no se arruinaba. De ese maná está hablando aquí en Apocalipsis, que Él nos dará de comer. Pero viene aquí algo. ¿Quién realmente, o cuál era el tipo del maná que quería representar Dios en la historia? El maná significa un pan. Y el pan de vida es Cristo. Entonces Él estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Eso lo dice en otros versículos más adelante. Le dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí jamás tendrá hambre. ¿Verdad? Y entonces Él representa aquí, le dice, les daré de mí. Por eso le dice, el que venciere, le daré a comer del pan escondido, que habla del maná, ese maná fresco que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también les dice, les daré, dice, una piedra blanca. La segunda promesa que Dios les da, y le dice que esa piedra blanca, esto nos puede hablar de varias cosas. La piedra blanca puede ser, o lo representa justificado cuando alguien ya está en la fe. O pongámoslo así, como cuando alguien va a un juicio, ¿verdad? Está en la corte. Y el juez que está ahí te dice, ¿eres culpable o eres inocente? Bajo las leyes humanas, lo blanco representa pureza, y también para Dios. Lo blanco es pureza, por eso dice que vienen por una iglesia limpia, sin manchas, algo puro, algo blanco. Y lo negro obviamente representa todo la maldad, el pecado, lo sucio, lo que es pecador, lo que es culpable, por decirlo así. Entonces aquí Dios dice que te daría una piedrecita, pero esto está en mucha discusión con mucha gente, porque a veces están tratando de interpretarlo. Yo les voy a dar la que más se asemeja, pero es como que Dios te dijera, te doy el ticket o te doy el pase en lenguaje actual para que tú pases a la eternidad. O sea, le daré, dice, una piedrecita blanca, pero en esa piedrecita le da la tercera promesa que dice, y te daré un nombre nuevo. Y dice también que ese nombre solo lo conocerá aquel que la reciba. O sea, a cada uno el Señor nos va a dar algo y cada uno tendrá un nombre nuevo. Amén. Esto quiere decir que así como ¿recuerdan cuántos siervos del Señor el Señor les cambió el nombre en la Biblia? Estaba Abraham, Dios le cambió el nombre. Saraí se volvió Sara. Jacob, Israel. ¿Quién más? ¿Otro que le cambió el nombre? Pablo, era Saulo de Tarso y se volvió un Pablo. Pedro era Simón y se volvió un Pedro. Entonces, estos hombres, quiere decir que todos ellos Dios les cambió el nombre, les dio un nombre nuevo, porque tuvieron un cambio, miren, radical. De un hombre de ser un asesino que mataba a la iglesia a pasar un salvador de almas, un Pablo. De ser un Saulo a un Pablo. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que nuestro nombre, quizás ahora yo me llamo Sofía, quizás usted se llama Rolando, o usted se llama Patricia, Patti. Todos tenemos un nombre aquí, pero en el cielo el Señor nos dará un nombre nuevo. Ay, ojalá sea un bonito, ¿verdad? ¿Cómo voy a poner Petronila o algo así? El Señor da algo bueno, porque esto habla de un cambio radical, de hombres que quizás estaban lejos de ser unos buenos hombres y el Señor los transformó. Yo miro la vida de Pablo. O sea, ¿quién iba a decir un hombre asesino no tiene perdón de Dios? Pero Dios lo perdonó, lo transformó y le dio un nombre nuevo. Por eso aquí, en lo que dice aquí, dice un nombre nuevo es simbólico de una vida nueva. Por eso el Señor le dice, y no hay cuadro más apropiado para demostrar que en esta promesa divina a la iglesia de Pérgamo, que si se arrepentían, ¿qué era lo que Dios les estaba diciendo? Ok, ya están aquí, ya están perdidos, están rodeados, viven en la casa de Satanás, pero si se arrepienten, yo les prometo estas tres cosas. Y les da tres promesas maravillosas que son las que acabamos de leer. Y esas promesas también son para nosotros. Esas promesas no eran solo para la iglesia de Pérgamo. También hoy nos dice el Señor, arrepiéntete de cómo estás viviendo, porque es posible que todavía tengamos
enseñanzas de los nicolaitas aquí en la iglesia. Tal vez no estoy diciendo que tal vez las enseñan desde el altar, pero nosotros ya las traemos, ya traemos mañas, ¿verdad? O de repente estamos oyendo que nos dicen una palabra desde el altar y uno está ahí como retorciendo, ¿verdad? Que esto sí, esto no, y hasta salimos bien bíblicos y decimos, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo que me gusta lo agarro y lo que no lo dejamos. No, hermano, cuando del altar ven una palabra, hay que recibirla. Y quizás estamos mal en lo que nos están diciendo. Pidámosle al Señor, Señor, si de esa patita estoy cogiendo, ayúdame a enderezarme. Ayúdame a quitarme estas enseñanzas que quizás vienen del mundo, de lo pagano, como era la iglesia de Pérgamo. Así que esta ha sido la enseñanza de Pérgamo, hermanos. ¿Hemos aprendido algo? Yo espero que sí. Y le invito, hermano, no se pierdan las clases. Estamos aprendiendo, ya vamos con 3 iglesias. Son 7. Nos faltan ya poquitas. Vamos a ir aprendiendo. Yo sé que usted ha aprendido más en estos capítulos que haberlo leído antes usted solo. Así que Dios me le bendiga y para adelante en el nombre del Señor.